¿Cuáles son vuestros personajes de ficción preferidos? Y más importante aún, ¿por qué lo son? Es una pregunta con una respuesta muy personal y única para cada uno de nosotros. Y a pesar de ello, Hollywood parece tener muy claro qué es lo que todos nosotros buscamos o debemos buscar en un personaje. To see themselves in. Representation. Que nos represente, literalmente y en el aspecto más superficial posible. ¿Pero es esto cierto? ¿Es realmente la representación de nuestras características superficiales lo que más valoramos en un personaje? ¡C'est magnifique! ¿O son otras cosas? Para responder a esta pregunta he recurrido a vuestra ayuda y he hecho una encuesta tanto en YouTube como en el Discord del canal haciendo estas dos simples preguntas. ¿Cuáles son tus personajes preferidos y por qué lo son? Sin ningún contexto previo, para no afectar a vuestras respuestas. Pero antes de daros los resultados, quiero aclarar una cosa muy importante. No pregunté, ni pregunto ahora directamente qué os parece la representación en general o en alguna serie en concreto, por una sencilla razón. Estamos manipulados. Desde hace varios años, en muchas de las producciones más mediáticas de los estudios más importantes de Hollywood, hemos estado oyendo declaraciones de los actores, del equipo de producción y de los medios que repetían una y otra vez que teníamos que ver esta película o serie por la gran representación o diversidad con la que contaba. Porque tienen la primera enana o elfo negro. First time that we see a black woman in this area and this world and these works of Tolkien. You know, this is necessary. O el primer beso homosexual de la franquicia. Por fin, estos actores, guionistas, productores y productoras podían verse a sí mismos en la pantalla. Por fin tenían representación. Antes creía que todas estas declaraciones se quedaban en eso y no afectaban mucho nuestra opinión de una serie o película, sobre todo a la gente que no sigue mucho de las noticias del mundo del entretenimiento. Pero la realidad es que sí nos afectan y mucho más de lo que creía. Hemos visto enormes controversias por redes sociales que seguro nos han afectado en mayor o menor medida a la hora de responder con la cabeza fría a la pregunta ¿qué importancia tiene y cuánto valoramos que un personaje nos represente superficialmente en pantalla? Lo vimos con Velma, Anillos de Poder, She-Hulk, las últimas producciones de Disney en general, o The Witcher, hasta el punto de ir contra evidencias históricas en un documental para que la productora y directora se pudiesen sentir identificadas con Cleopatra. Most of all, we need to realize that Cleopatra's story is less about her than it is about who we are. Y ha llegado un momento en el que comentando en el trabajo series como Los Anillos de Poder, compañeros que no están muy metidos en el mundo del entretenimiento, como os comentaba antes, terminan dándote respuestas sacadas directamente de los medios que hacen eco a las productoras. Y a comentarios como «Los Anillos de Poder me aburrió y tenía un guión muy pobre», te acaban contestando «Bueno, no está tan mal, es fantasía y las malas críticas son por los elfos negros». No, God! ¿Hasta qué punto los medios han condicionado este tipo de respuestas? No lo sé. Por eso me pareció mejor ir directo a los personajes que más amamos, que más nos atraen, dejando a un lado todas estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, y ver qué respuestas nos damos a nosotros mismos cuando sacamos todo el ruido mediático de la ecuación y cuántos realmente valoramos un personaje porque «se parece a mí, me representa». La encuesta deja clara una cosa, cuando pensamos con el corazón y dejamos todo lo demás a un lado, tenemos prioridades muy distintas. De 138 menciones de personajes, 101 fueron personajes únicos, y estos que veis en pantalla son los top 22. Más tarde comentaré varias curiosidades que encontré tras analizar la lista, pero centrándonos en lo que nos ocupa, ¿sabéis cuántos de los que me ayudasteis con esta encuesta consideráis que un personaje os gusta porque os representa físicamente? Cero, nil, non, ni un solo personaje, ninguna respuesta que tomase aspectos superficiales en consideración en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Estas son las top 5 razones por las que amamos un personaje. Primer punto, y el más mencionado junto con el segundo, nos encantan los personajes con un gran desarrollo, un buen trasfondo, complejos y con conflictos internos que sean significativos, en definitiva, bien escritos e interesantes. Totalmente opuesto a los personajes unidimensionales, planos y sin trasfondo que muchas series usan como estandartes de la representación.
Segundo punto, y no menos mencionado que el primero, nos gusta ver personajes tenaces, con una gran fuerza de voluntad, que no se rindan fácilmente y que sean capaces de superarse a sí mismos, aceptando el fracaso en el camino y sus puntos débiles, y saliendo adelante a través del esfuerzo y el valor. Personajes como Thorfinn en Vinland Saga o como Kaladin en El Archivo de las Tormentas, escrito por Brandon Sanderson, que pasan todo tipo de circunstancias desde la esclavitud hasta la pérdida de seres queridos, pero no se rinden, se enfrentan a la desesperación, la superan y crecen como personajes. Esto representa otro gran contraste con algunos de los personajes que nos trae el Hollywood actual a los que les viene todo dado, o consiguen desarrollar habilidades de un día para otro, en lugar de ganárselas, entrenando, superando obstáculos o enfrentándose a sus miedos. Si los otros dos puntos son opuestos a los personajes que Hollywood nos presenta en las producciones más populares que no más vistas, este tercer punto les va a parecer sacado de una realidad paralela. Porque muchos habéis mencionado que lo que valoráis más en un personaje es que tenga principios, ideales o convicciones. Cada uno lo ha expresado a su manera. Tanto en héroes como en villanos complejos, o personajes como Lelouch, un antihéroe con una gran evolución ética y moral a lo largo del anime Code Geass. En este punto se han destacado cualidades como la responsabilidad, el sentido del deber, la moral inquebrantable, la lealtad y otras características como el honor, la nobleza, la bondad o el sacrificio. Todos principios muy valorados que admiramos cuando encontramos en los personajes, entre los que destaca Sam, empatado con Thorfinn en segundo puesto en esta encuesta, por cierto, y que probablemente es uno de los que mejor representa estos atributos y cuya nobleza se nos ha quedado grabada a muchos en el corazón. There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. O villanos con su propio código moral con el que son coherentes y que siguen hasta las últimas consecuencias. Oh, and you know the thing about chaos. It's fair. Claro, hablar de responsabilidad y sentido del deber a unos guionistas que escriben protagonistas que suelen buscar alcanzar el poder por motivos puramente egoístas, sin hablar jamás de la responsabilidad que conlleva, es como hablarles en Klingon. Lo siento, Ben, perduras en nuestra memoria, pero Hollywood te ha olvidado. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero no temáis, porque llega el punto cuarto, la esperanza. Nos gustan personajes que nos inspiren, de los que aprendamos lecciones vitales para afrontar momentos por los que todas las personas pasamos y siempre hemos pasado a lo largo de nuestra historia, como superar la pérdida de un ser querido, no perder la esperanza en los malos momentos o defender la libertad. Aquí caben muchos de los personajes ya mencionados, aunque en la encuesta destacasteis a Superman como símbolo de esperanza. ¿Algunos de los guionistas de Hollywood actuales tratan de enseñarnos lecciones parecidas? Lo pregunto porque estoy seguro de que algunos lo intentan, de verdad, pero se me vienen a la cabeza personajes como She-Hulk, Galadriel o Capitana Marvel, que se mueven más por un sentimiento de venganza, revanchismo y rencor ante sus circunstancias que por otra cosa, y no son capaces de inspirar nada a nadie. Lo que me lleva al quinto y último punto. Valoramos, y mucho, la sabiduría y la inteligencia, tanto en villanos como en nuestros héroes. Algunos, como Gandalf, nos enseñan lecciones inolvidables y muy valiosas. U otros, como Sherlock Holmes, que utilizan su intelecto para resolver misterios que nos intrigan y atrapan. ¿Qué opinan nuestros showrunners y productores preferidos de estas cualidades? ¿Valoran la inteligencia y la sabiduría? ¿Significa eso que no damos ninguna importancia a la representación? Pues no creo que eso sea así. Cuando era pequeño y me llamaban Cuatro Ojos en la escuela, me alegró leer y ver después en el cine las películas de Harry Potter. Está bien tener un héroe con gafas, pero si me preguntan después por qué me gusta Harry Potter, mencionaría su valor, su lealtad, su capacidad de sacrificio y superación. Y tal vez, solo tal vez, acabaría con un «Ah, y lleva gafas», si me acuerdo. Sí, es enriquecedor tener diversidad en el cine y la televisión, ver personajes de todo tipo y de múltiples culturas. Y de hecho, en el siglo XXI es algo a lo que cualquier persona con internet tiene acceso. Solo tienes que entrar en plataformas como Netflix y evitar centrarte únicamente en producciones americanas para verlo. Sin embargo, estas producciones, que son sacadas adelante por productoras como Disney para llegar al mayor público posible, no son multiculturales y tienen un enfoque de la diversidad puramente tokenista.
En todas ellas encontramos lugares poblados de gente con todo tipo de rasgos físicos, pero actuando tal y como actúan en California. Es una sola cultura la que representan. En series actuales esto no suele ser un problema muy grave, pero en series de fantasía es totalmente inverosímil que pinten todas las partes de un universo fantástico como la California actual. Como ya comenté en mi vídeo, la inclusión mata la diversidad. Y son contadas las excepciones de series con diversidad en las que veamos personajes ricos que enriquezcan la historia y formen parte de ella de forma natural, como Juego de Tronos, Arcane, La Casa del Dragón y muy recientemente One Piece. A la mala práctica del tokenismo se suman otras prácticas comunes en Hollywood, como el race swapping o la autoinserción, que en el fondo son síntomas de la falta de creatividad que está viviendo la industria en Estados Unidos a día de hoy. ¿Acaso no son capaces de crear franquicias nuevas, nuevas historias, nuevos personajes? Con el tema de la autoinserción, muchas personas en la industria del entretenimiento, desde dibujantes de cómic hasta productoras, parecen necesitar, hasta un punto enfermizo, ver su reflejo en los personajes que crean. Narcisismo en estado puro. Dicen que es un mensaje de inclusión, representación y diversidad. Así lo llaman, pero es un halago o un insulto que afirmen representar a millones de personas con unos personajes que suelen ser unidimensionales, planos, en muchos casos arrogantes e infantiles, con líneas de guión sacadas de nuestros años en preescolar. Por eso hay algunos datos de la encuesta que me parecieron en un primer momento increíbles, pero que después de pensarlo un poco no me extrañaron en absoluto. Y si os fijáis en las fechas en las que fueron creados estos personajes, vais a ver que muy pocos de ellos fueron concebidos en este siglo. De hecho, si tenemos en cuenta la primera aparición en las novelas en 1954 de los personajes en la lista que son del Señor de los Anillos, Aragorn, Sam y Gandalf, y Juego de Tronos, la primera novela de Canción de Hielo y Fuego que apareció en 1996 y que tenemos a Tyrion en la lista, descartando todos estos personajes, de los creados del año 2000 en adelante no hay ni uno solo que tenga su origen en una serie o película. Tenemos un personaje que aparece exclusivamente en novelas, Caladim Stormblessed de la saga Archivos de la Tormenta, como ya comentamos antes. Tenemos dos provenientes del anime o el manga. Thorfinn de Vinland Saga, en segundo lugar, que apareció en 2005 el manga y el anime que fue en el 19, y Lelouch de Code Geass, también mencionado anteriormente, que apareció en 2006 por primera vez. Y señoras y señores, tenemos tres provenientes de los videojuegos. Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2 en 2018, Joel de The Last of Us en 2013, y ese mismo año hizo su primera aparición en el League of Legends Jinx, que es uno de los personajes principales de Arcane, estrenada en el 2021. Así que como veis, ninguno de los personajes modernos de cine y televisión provenientes de Hollywood en los últimos 20 años ha llegado al top 22. Muy revelador. Y el más reciente que aparece en la lista es Neo, de Matrix, estrenada en 1999. Este dato corrobora la decadencia creativa del Hollywood actual y cómo son otros medios los que están logrando inspirarnos más profundamente en estos últimos años. Y es que de los 138 votos que os comentaba, el 25% fueron a personajes provenientes del anime y el 11% a personajes provenientes de videojuegos. Actualmente son estos medios y el anime en particular los que están poniendo un mayor foco en tratar de contar buenas historias, poniendo cualquier otra consideración en un segundo plano. Y digo el anime en particular porque en la industria de los videojuegos ya llevamos un tiempo viendo polémicas similares que esperemos no vayan a peor. Personalmente, me alegra un montón ver que cuando una pregunta se desvía de la actualidad y el ruido mediático, como la que hice al inicio de este vídeo, cuáles son nuestros personajes preferidos y por qué lo son, la mayoría de nosotros nos centramos principalmente en aspectos que admiramos, en personajes que nos transmiten esperanza, que nos inspiran en los momentos difíciles, que cuentan con ideales y principios, que valoramos que tengan un trasfondo rico y un desarrollo coherente, en definitiva, que estén bien escritos y tengan alma, en lugar de ser un cascarón vacío pintado del color apropiado por fuera. Espero que en el futuro podamos seguir encontrando nuevos personajes así en todos los medios de entretenimiento. Y mientras tanto me encantará saber cuáles son vuestros personajes preferidos y si creéis que volveremos a encontrar personajes así con más frecuencia en el Hollywood actual. Mientras tanto, os animo a uniros a mis directos. Os dejo un vídeo por aquí también que tal vez os pueda interesar. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.